Bienvenidos a una nueva lección de este curso denominado SQL para el análisis de datos. En esta ocasión vamos a llevar a cabo una introducción al concepto de análisis de datos. Y concretamente lo que vamos a ver es lo siguiente. Primero, vamos a establecer qué es el análisis de datos, el concepto de datos en crudo, información cualitativa y cuantitativa, la estadística descriptiva contra la estadística inferencial, el análisis de datos en la industria. Y como el curso está orientado a SQL, pues vamos a empezar a ver cosas como qué es SQL, cuál es el flujo de trabajo de SQL en el contexto del análisis de datos, los sistemas origen, data warehouse y cuál es la relación entre las consultas y el análisis de datos. En principio mencionarles que el análisis de datos es una disciplina que ha existido desde épocas ancestrales. Esto es así si se considera que en culturas como la egipcia y la romana ya se realizaban censos de población, principalmente para determinar cuántas personas podían formar parte y enlistarse en el ejército. Y dicho lo anterior, el análisis de datos es una disciplina de la informática que implica realizar las siguientes 5 actividades: recolectar, almacenar, descubrir, interpretar y comunicar el significado de los datos. Y todo lo anterior debe hacerse con el respaldo de las capacidades de procesamiento computacional de la actualidad y aplicando o haciendo uso de las matemáticas asociadas a estadística descriptiva y estadística inferencial en principio, aunque hay otros conceptos de matemáticas que también son utilizados. Y todo ello con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en el contexto de negocio o en cualquier otro contexto de la industria. ¿Por qué? Porque si somos una empresa, pues nos va a interesar realizar un análisis de datos para poder incrementar las ventas, captar una mayor cantidad de clientes o bien reducir los costos, ¿no? Por darles algún ejemplo. Ahora bien, el concepto de datos en crudo se refiere a un grupo de valores que se pueden extraer de un origen y tienen la cualidad de que estos valores a priori no tienen mayor significado a menos que se identifiquen patrones y se puedan establecer predicciones con estos datos. Pero eso se logra producto de un análisis previo. Y aquí pues los datos en crudo, para no hacerlo muy confuso, pues son los datos en sí mismos, los datos per se. Puede ser una encuesta en papel, o puede ser un archivo, una hoja de cálculo en Excel, o archivos en bloc de notas, o delimitados por comas, o pueden ser análisis clínicos, o puede ser, no sé, información obtenida mediante dispositivos de análisis biométrico, etc. Los datos en sí, los datos en crudo sin procesar y sin analizar, es lo que se conoce como datos en crudo. Ahora bien, a nivel de estadística existen dos tipos de información: la información cualitativa y la información cuantitativa. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la información o datos cualitativos son todos aquellos que describen alguna característica de los datos en nuestro dataset, en nuestro conjunto de datos. Mientras que la información cuantitativa es toda aquella información sobre la cual se puede realizar operaciones numéricas. Para ejemplificarlo tenemos esta tabla que está por aquí, que representa un conjunto de datos, y tenemos varias columnas. La columna año de nacimiento es un tipo de dato cuantitativo porque se pueden realizar operaciones con estas fechas: suma de fechas, resta de fechas, promedio, etc. El campo o la columna país de nacimiento, pues a priori es un tipo de dato cualitativo porque describe una característica de la persona que fue encuestada en este registro, su lugar de nacimiento. La estatura expresada en centímetros pues también es cuantitativa porque se pueden realizar operaciones numéricas sobre este elemento. El color de ojos viene a ser un tipo de dato cualitativo porque describe nuevamente una característica de la persona como tal.
Y el número de visitas al doctor en el año 2018 pues también es cuantitativo porque se pueden realizar operaciones sobre este valor. Ahora bien, algo que quiero dejar, que me gustaría dejar establecido desde ahora, es que los datos cualitativos también pueden ser empleados como datos cuantitativos. ¿Por qué? Porque si bien el país de nacimiento y el color de ojos describen una característica en sí misma de la persona, nosotros podríamos realizar algún tipo de operación como por ejemplo averiguar cuántas personas nacieron en determinado país o cuál es el color de ojos que más se repite dentro de ese conjunto de datos, ¿no? Entonces, un dato que a priori o en principio es cualitativo, también se le puede dar un uso como información cuantitativa. Y bien, para continuar, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Lo primero y principal que me gustaría establecer es que estas dos ramas de las matemáticas son fundamentales, son esenciales para poder incursionar en el ámbito del análisis de datos. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La estadística descriptiva nos permite describir una colección de datos y se puede subdividir en datos univariables y datos multivariables, bivariables o multivariables. Cuando nos referimos a datos univariables, nos referimos a un único valor. Si nosotros quisiésemos sacar algún tipo de información estadística del color de ojos, como cuál es la moda o el tipo o el color de ojos que más se repite, el color de ojos es un dato univariable. En cambio, si quisiéramos calcular el promedio de edad de un país, pues bueno, ya consideraríamos tanto el país en cuestión como la edad de cada uno de los miembros de ese país o del conjunto de datos que tenemos. Y la estadística inferencial pues va a permitir generar inferencias, conclusiones o deducciones. Esto es lo más importante, a partir de una muestra de los datos. Y para no enredar mucho este concepto y lo que me interesa que quede muy claro para diferenciar un tipo de estadística de otra, es que la estadística descriptiva va nos permite describir información de un conjunto de datos completo, un dataset completo. Por ejemplo, esta tabla de aquí con todos estos registros es nuestro conjunto de datos completo. Sobre ese conjunto de datos completo podemos realizar operaciones de estadística descriptiva. En cambio, la estadística inferencial no va a trabajar sobre un conjunto de datos completo, sino sobre una muestra de datos. Esa es la diferencia. La estadística inferencial se basa en una muestra, mientras que la estadística descriptiva se basa en un conjunto de datos completo. ¿Y por qué una muestra? Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el promedio de edad de todo un país que tiene 5 millones de habitantes, en lugar de encuestar a los 5 millones, podemos tomar una muestra representativa de esos 5 millones, pudiendo ser, por ejemplo, 10,000 registros. Y con esos 10,000, calcular el promedio e inferir que el promedio de edad de ese país es X cantidad a partir de esa muestra de datos estadísticos. ¿Y qué hay con respecto al análisis de datos en la industria? Aquí lo más simple y sencillo que puedo mencionarles es que el análisis de datos está presente en cualquier ámbito de la industria, en cualquier contexto. Aquí en el gráfico pues vemos algunos casos de uso, por ejemplo, en el ámbito de la transportación, servicios de paquetería, entrega rápida, etcétera, ¿no? Entregas a domicilio, en el ámbito de logística, en el ámbito de las búsquedas web, por ejemplo, las búsquedas que hacemos en los buscadores como Google o cualquier otro, incluso técnicas como el web scraping de extracción de datos de las páginas web o el web crawling también entra dentro de esta categoría. El cuidado de los clientes después o el servicio postventa también implica análisis de datos. Las decisiones de negocio, el marketing, el streaming, las operaciones de streaming. ¿Por qué? Vamos a suponer que queremos proyectar o realizar un evento masivo en línea, pues más o menos podríamos predecir la cantidad de usuarios
que van a ser nuestra audiencia con base en información previa. Y una vez que tengamos ese análisis de datos de que para ese evento masivo que deseamos transmitir vía streaming en línea, vamos a tener, no sé, una audiencia de 10 millones de usuarios conectados online, pues podríamos tomar alguna decisión a nivel técnico como contratar servicios de nube para soportar esa demanda, esa densidad de usuarios y poder llevar a cabo nuestro evento sin ningún contratiempo. Otro caso de uso, otro contexto en la industria en que se puede utilizar el análisis de datos, pues es en el mejoramiento de la seguridad de la información, la seguridad industrial, la industria minorista, las ventas a las ventas minoristas, las ventas a pequeños negocios, el cuidado de la salud y por supuesto también el sector bancario, ¿no? La industria de la banca, tanto para generar nuevos productos financieros y ofrecerlos al público, como por ejemplo también para analizar las transacciones que se realizan en línea y poder determinar posibles casos de estafa, de phishing. Esto en lo que refiere pues al ámbito o al contexto del sector bancario. Y como un dato interesante, un caso de éxito que es conocido y del cual incluso se hizo una película y un libro, es el del equipo de béisbol, los Athletics de Oakland, que ganaron la Serie Mundial y tienen la cualidad de que ese equipo se conformó con base en algoritmos de análisis de datos que le asignaban un valor porcentual a cada jugador, y siendo que el equipo era un equipo de gama baja, de la parte baja de la tabla, con poco presupuesto, gracias a la investigación y al análisis de datos que se llevó a cabo, pudieron conformar una plantilla de 25 jugadores que el equipo o la directiva pudo pagar con base en los resultados que arrojaban los números y el análisis de datos. Y a la postre, ese equipo, con poco presupuesto, con jugadores de poco renombre, de poco cartel, llegaron a la Serie Mundial y la ganaron. Y aquí también algo que aporta mucho valor y que es muy recomendable, es que para efectos de presentar información o presentar resultados, un informe sencillo, presentado de forma persuasiva, es decir, de forma simple, clara y concreta, genera más impacto que un informe complejo presentado de una manera pobre, de una manera ambigua, de una manera confusa. Siempre hay que darle prioridad a ser claros y ser óptimos, ser sencillos. No dar información de más, sino presentar información que sea relevante para quien nos va a escuchar, para quien va a tomar las decisiones. De lo contrario, pues nuestra información no tendría mucho valor ni mucho impacto. Y ahora bien, para entrar en el contexto un poquito más técnico acerca de qué es SQL, SQL se le denomina lenguaje estructurado de consulta. Y aquí cabe destacar que SQL como tal no es un lenguaje de programación, no tiene todas las características para que sea considerado como tal, pero sí es un hecho y es evidente que es el estándar a nivel mundial para acceder a los datos e interactuar con ellos. Y a nivel un poquito más técnico, pues cómo se conforma la estructura del lenguaje SQL. SQL pues maneja bases de datos, ¿no? Ese es el contexto, ese es el elemento más general de más alto nivel, la base de datos. Internamente, la base de datos se compone de un esquema y el esquema, a su vez, internamente, pues almacena las tablas y los campos y las vistas y las funciones y los procedimientos almacenados de la base de datos. Ahora bien, aunque ahorita todavía no vamos a entrar en detalle y lo vamos a ir viendo más adelante en profundidad conforme vayamos avanzando, SQL se subdivide, por lo menos a nivel conceptual, en otros 4 sublenguajes. El lenguaje de definición de datos o DDL, que se corresponde con las instrucciones create, drop y alter de SQL. El lenguaje de manipulación de datos,
que se corresponde con las instrucciones insert, update y delete, el lenguaje de control de datos, grant y revoke, que son para otorgar y retirar privilegios, y por último el DQL o Data Query Language, el lenguaje de consulta. Pues ahí vamos a utilizar la instrucción select con todos los demás parámetros. Y esto, lógicamente, pues lo vamos a ir viendo en profundidad conforme avancemos con las prácticas de este curso. ¿Y cuál es el flujo de trabajo de SQL en el contexto del análisis de datos? Bueno, aquí lo primero y principal es que el análisis de datos siempre va a comenzar a partir de una serie de preguntas. Y SQL es la tecnología o el lenguaje adecuado para dar respuesta a dichas preguntas. Preguntas en el contexto de negocio, por ejemplo, como las siguientes: ¿cuántos nuevos clientes se han adquirido? ¿Cuál es el producto que más se vende y cuál es el que menos se vende? ¿Por qué algunos clientes prueban nuestros servicios y después ya no regresan? Es decir, la fidelización de los clientes. Esto en un contexto empresarial de negocio, pero puede aplicar a cualquier otro contexto. Por ejemplo, si estamos hablando del ámbito académico o del ámbito educativo, determinar el por qué la deserción escolar, las causas de la deserción escolar, el porcentaje o la probabilidad de que un grupo determinado de estudiantes se gradúen y concluyan sus estudios al 100%, etc. Y aquí en el gráfico lo que vemos es un sencillo diagrama de procesos, ¿no? Nosotros partimos de nuestros sistemas origen, que los vamos a ver enseguida. Posteriormente el Data Warehouse o almacén de datos. Una vez que tenemos ese sistema origen y ese almacén de datos, vamos a realizar consultas a ese almacén de datos para realizar un análisis posterior. Y una vez que ya se analizaron, los resultados de ese análisis se muestran a través de herramientas de visualización, generación de reportes o generación de cuadros de mando, denominados dashboards, o incluso también en un informe elaborado en papel. ¿Y los sistemas origen? ¿Qué son los sistemas origen? Bueno, son pues esencialmente el elemento de donde vamos a tomar nuestros datos que pudieran ser considerados los datos en crudo, ¿no? Un sistema origen puede ser de diferente tipo. Por ejemplo, pueden ser notas tomadas a mano, pueden ser archivos de audio, archivos de video, información recabada a través de sensores o dispositivos biométricos. Sensores, por ejemplo, cuando hacemos una prueba de polígrafo que te conectan una serie de dispositivos al cuerpo para registrar las reacciones fisiológicas del organismo tras cada una de las preguntas. También una encuesta, el registro de llamadas de un call center. Y bueno, los sistemas origen, todos sin excepción, van a generar resultados en diferentes formatos que posteriormente deben ser analizados. Lo que decíamos, ¿no? Puede ser un reporte médico si se trata de análisis clínico, puede ser un gráfico generado a partir de una prueba de polígrafo, puede ser una hoja de cálculo, pueden ser informes elaborados a mano, etc. Pero todos los sistemas origen van a generar resultados y esos resultados pueden estar disponibles en diferentes tipos de formatos para su posterior análisis. Y el siguiente concepto que vamos a analizar es el Data Warehouse. Data Warehouse pues es un sistema o sistemas cuya función es almacenar grandes cantidades de datos. Grandes cantidades, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y estos datos que son almacenados pues se realizan procesos que se denominan ETL, que implican la extracción de esos datos, la transformación de esos datos y la carga en otro tipo de almacén, en otro sistema, para su posterior análisis correspondiente. Aquí en el gráfico lo que vemos es la estructura o la arquitectura de un Data Warehouse en general. Nosotros partimos de tener sistemas operacionales, que son nuestras bases de datos relacionales de toda la vida, o bien archivos en texto plano. Una vez que se tienen los sistemas origen, que los vimos en la lámina anterior, sobre estos sistemas origen se realizan procesos de extracción, transformación y carga. ¿Y dónde se cargan? Se cargan en el Data Warehouse.
El Data Warehouse almacena toda esa información, se obtienen metadatos, se obtienen resúmenes de datos y se obtienen nuevamente datos en crudo, y con esos datos que están en el Data Warehouse se pueden generar otro tipo de informes a través de tecnologías como los cubos o herramientas Solab, la minería de datos o generación de reportes mediante herramientas de visualización. Todos estos conceptos, reitero, se van a ir viendo en profundidad conforme vayamos avanzando. Aquí está otro ejemplo de arquitectura de Data Warehouse, donde tenemos en principio pues los sistemas origen, en la parte del centro el Data Warehouse, que pues implica la parte de staging, que se refiere a tener esos datos en producción, la parte de reportes, generación de reportes de estos datos que ya se encuentran en el Data Warehouse, y los metadatos, ¿no? La extracción de esa información de metadatos, es decir, los datos que describen a los datos, como la fecha de creación, el software con el que fue creado, el nombre del autor, la hora de creación, la fecha y hora de modificación, entre otros. Y todo esto en su conjunto es el proceso ETL. Una vez que se realiza el proceso ETL, el resultado son data marts, que los data marts pues son pequeños fragmentos obtenidos a partir de la información de los data warehouse. Y los data marts pues pueden representar información concreta y específica de alguna de las áreas del negocio, como ventas, finanzas o marketing. ¿Y cuál es la relación entre las consultas que se realizan en SQL y el análisis de datos? Bueno, para explicar esa correlación, aquí tenemos un gráfico que muestra o describe un diagrama de procesos. Y aunque en apariencia este diagrama pues es secuencial y es lineal, en la práctica, en la realidad, es un proceso cíclico que se repite reiteradamente. Está compuesto por 5 etapas. La primera de ellas es la etapa de exploración, que significa o implica el familiarizarse con el caso de uso, conocer las reglas de negocio y a nivel técnico pues conocer las tablas de la base de datos, los tipos de datos y la información que almacenan. Esto conceptualmente y a nivel técnico se obtiene a través de un diccionario de datos. La etapa de perfil o profile, donde aquí se refiere pues a identificar los valores únicos, los patrones en ese conjunto de valores, las relaciones que existen y la distribución de los datos en el dataset. Aquí tiene mucho que ver con la parte o la etapa del diseño, donde nosotros modelamos esos datos a través de una serie de entidades y una serie de relaciones, y el hecho de entender o comprender cuál es la distribución de los datos en el dataset, pues aquí lo podemos relacionar con, por ejemplo, saber si tenemos una hoja de cálculo, saber que en la columna A y en la columna B se encuentran determinados datos para posteriormente construir funciones o fórmulas que nos permitan obtener otro tipo de información a partir de esos datos. La etapa de limpieza, pues aquí se refiere a encontrar y eliminar duplicados, registros incompletos y valores nulos. Posteriormente, la etapa de forma quiere decir definir qué tablas y qué campos van a formar parte de nuestro conjunto de resultados y cómo se va a mostrar. Si no, cuando lleguemos a ese punto vamos a ver que en el proceso ETL normalmente se suelen descartar los datos que no se requieren, y una vez que ya se realizó el proceso ETL completo, el resultado de ese proceso ETL se carga, se almacena en otra base de datos o en otro repositorio, ¿no? Y esos datos que se extraen del ETL y se almacenan en otro repositorio es nuestro result set. Y la última etapa de este proceso pues es la etapa de análisis. Y aquí pues ya es la etapa final, obtener las tendencias, las conclusiones, las perspectivas, los pronósticos, ¿no? Y pues eventualmente, como siempre, tomar las decisiones correspondientes. Y este proceso, repito, como aunque se ve aquí que es secuencial y lineal, pues es un proceso cíclico, porque a veces ya estamos en la etapa de darle forma o analizar los datos y nos damos cuenta de que hizo falta realizar limpieza de algún otro tipo de datos,
o que hubo datos que simplemente no fueron explorados de manera correcta. Y bien, con eso ya daríamos por terminada esta lección, un poquito sobre teoría y fundamentos sobre análisis de datos. Vamos a ir ahondando un poco más sobre estos temas y realizando distintas prácticas antes de llegar a trabajar directamente con nuestra herramienta de PostgreSQL. Espero que esta lección les sea de utilidad y como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Ya saben, les dejo mi correo y mi teléfono por si hay alguna consulta que quieran hacerme, comentario, sugerencia, corrección. Aquí todo es bienvenido siempre y cuando se haga con respeto y siempre y cuando sea de manera constructiva. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.